es el que vive, iglesia, y a su nombre la gloria y honra sea para nuestro Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos gozamos en el Señor en esta mañana, porque este es el día que el Señor ha creado para que su pueblo esté en su casa y le adore. Yo sé que el Señor en esta mañana tiene una bendición especial para cada uno de ustedes. Amén. No la recibieron. Yo sé que el Señor tiene una bendición especial para cada uno de ustedes. El que lo crea, que le aplauda al Señor en esta mañana. Amén, aleluya. Santo eres tú, Padre celestial. Gracias. Gracias, Padre, porque en esta mañana hemos podido adorarte, Señor. Aleluya. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la casa de Dios. Bienvenida a las personas que nos están visitando en esta mañana por primera o segunda vez. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas. Esta es la iglesia de Cristo, pero también es su casa. Amén. Así que le damos la bienvenida. También les damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales. Dios les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea también con ustedes en sus hogares, desde el lugar donde nos siguen. En esta mañana voy a permitirme compartir con ustedes un mensaje que he titulado Los que quieren seguir a Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí quieren seguir a Jesús? Amén. Los que quieren seguir a Jesús. Así que les invito allí donde están, puedan buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y vamos a tener la lectura desde el 18 hasta el 22. Mateo 8, del 18 al 22. Si puedes colocarte en pie cuando hayas encontrado el pasaje, bien pueda. Y vamos a hacer la lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amado Rey que estás en los cielos y aquí en medio nuestro, en esta mañana, oh Padre celestial, rogamos que sea tu palabra, mi Dios, hablando de una manera especial y sobrenatural a cada uno de nosotros, Señor. Te pido, mi Señor, que tú prepares nuestros corazones para lo que tú, oh Señor, en esta mañana tienes para nosotros. Esa bendición que ya tú preparaste desde antes, Señor, oh Dios, que nosotros llegásemos a este lugar, ya estaba dispuesta para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que tú, Padre bendito, prepares esa tierra donde va a caer tu semilla y que ella pueda germinar, Señor, y dar frutos al 100%. En el nombre de Jesús te lo pido, dándote las gracias. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos, los que están de pie? Bien, como les dije anteriormente, vamos a compartir un mensaje que he titulado Los que quieren seguir a Jesús. Cuando Jesús baja del monte donde compartió el tan famoso Sermón del Monte, que se lo encontramos en los capítulos 5 al 7 de Mateo,
empezó a seguirlo muchísima gente. Muchas personas iban detrás de Jesús, aparte de sus discípulos. Esto lo manifiesta el versículo 18 del capítulo 8, donde estamos leyendo, que había mucha gente que le seguía. De todas estas personas, el Señor Jesús comienza a resaltar diferentes tipos de discípulos, los cuales estudiaremos el día de hoy. Los que quieren seguir a Jesús deben cumplir ciertas características, pero también no deben cumplir otras cuantas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos primero con qué no debe ser un discípulo o qué no debe hacer un discípulo. En primer lugar, un discípulo o los que quieren seguir a Jesús no deben ser discípulos precipitados. No deben ser discípulos precipitados. En el versículo 19 vemos que dice la palabra que vino a Jesús un escriba. ¿Quién era un escriba? ¿O qué función cumplía un escriba? Un escriba es una persona cuya profesión eran los encargados de estudiar, interpretar y explicar la ley a las personas que estaban en el cautiverio, cuando el pueblo judío fue llevado al cautiverio. La función de estos escribas era recopilar todo el material que estaba disperso y unirlo para formar lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento. Ellos estudiaban esos libros y los explicaban a todas esas personas que estaban allí en el cautiverio, pero también se encargaron de que todo ese material que ellos habían recopilado llegara a ser conocido por las generaciones futuras. Entonces, esa era la función. Cuando el pueblo judío regresa del cautiverio, ¿qué sucede? Los escribas siguieron cumpliendo esa función, siguieron estudiando la ley, se convirtieron en maestros de la ley y explicaban la palabra de Dios a todo el pueblo que había regresado de la cautividad. Por lo tanto, la función de los escribas se convirtió en un papel muy preponderante en medio de ¿qué? De toda esta nación. Llegaron a ser tan importantes como los sacerdotes. Y como llegaron a ser tan importantes como los sacerdotes, ahí empezó el problema. Empezaron las fricciones entre los sacerdotes y los escribas. Este papel que cumplen los escribas en medio del pueblo los hizo ser personas muy, pero muy influyentes en medio del pueblo. Por eso es que cuando el escriba, de manera precipitada, de manera rápida, le dice al Señor Jesús que quería seguirle, el Señor Jesús inmediatamente, ¿qué hizo? Lo frenó, diciéndole: las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Aquí podemos mirar varios aspectos de este escriba. Y lo primero que hizo el escriba fue que habló más rápido de lo que pensó. Fue rápido para hablar. Este escriba fue tan ligero con sus palabras que actuó con insensatez de no medir las consecuencias de su elección. Esto no quiere decir que el seguir a Jesús haya sido una mala elección, no. Pero el ser su seguidor, el ser su discípulo, el tener la decisión en sus manos
de seguirle y ayudarle a Jesús a expandir el reino de los cielos, para él sí fue una elección rápida, porque él pensaba que iba a tener los mismos privilegios que tenía siendo ¿qué? Siendo un escriba. En pocas palabras, nuestro amado Jesús le estaba diciendo: no creas que vas a vivir una vida tan cómoda y tan chévere como la que estás viviendo hasta ahora. El seguirme a mí te va a costar desprenderte de ciertas cosas y ciertas comodidades, salir de tu zona de confort y empezar ¿a qué? A sacrificarte y a cargar tu cruz. Jesús en el versículo 20 le advierte al escriba sobre el precio que él tenía que pagar al momento de seguirle. Porque creemos muchas veces que la vida cristiana o el discipulado o el seguir a Jesús es simplemente ir cada domingo a la iglesia y cumplir con estar allí 40, 50, 2 horas que demora el servicio. No. El seguir a Jesús es un compromiso. Es un compromiso que debemos seguir con mucha responsabilidad. No es simplemente ir a un templo. El maestro de maestros, Jesús, le enseña a este escriba que la tarea de seguirle y servirle no sería tan sencilla ni a la ligera, que al seguirle le costaría incomodidades, desprendimiento de cosas materiales, y que no sería una tarea fácil. Porque el seguir al Señor no es una tarea fácil. Si tú viniste a los pies de Cristo con la creencia de que todo iba a ser fácil, que los problemas ya se te iban a acabar, que no ibas a tener persecuciones, déjame decirte que estás equivocado. La vida del creyente no te exime a ti de no tener problemas. Pero sí, escúchame bien, sí te garantizo que en medio de esos problemas, la ayuda, la provisión y el poder de nuestro Padre estará con cada uno de nosotros. Amén. Para levantarnos en el momento en el cual lo necesitemos. El Señor no le estaba diciendo: a este varón va a ser fácil. No le estaba diciendo eso. Hay muchas personas que para tener las iglesias llenas de gente, le dicen: ven, aquí el Señor te va a bendecir, te va a prosperar. Sí, el Señor bendice, el Señor prospera. De eso no me cabe la menor duda. Pero también hay que presentarle la otra moneda al creyente. Que los problemas no se acaban simplemente porque tú sigues a Jesús. Nos garantiza que Él estará con nosotros. Eso sí es cierto. El maestro también le enseñó al escriba que su morada no era terrenal, que estaba de paso y que uno de sus discípulos no debía tener apego a los tesoros terrenales que lo estancaran en esta tierra. Él le estaba diciendo: los zorros tienen guarida, tienen su casa, las aves tienen su nido, pero yo no tengo nada, yo no tengo apego. Yo no me voy a llevar nada de lo que tengo aquí en la tierra, porque él estaba buscando el reino de los cielos que era eterno. La mayoría de las personas hoy por hoy se desviven consiguiendo tesoros terrenales y dejan a nuestro Señor a un lado. Cuando la Biblia a nosotros nos enseña que nuestros tesoros no son de este mundo,
Que no hagamos tesoros donde la polilla y el moho van a dañar todo. Hagamos tesoros en los cielos, porque esos tesoros son eternos. Allá nada será destruido. Ahora, no estoy diciendo con esto que no debemos trabajar, adquirir nuestro hogar, pero una cosa es trabajar para conseguir nuestras cosas y la otra es sentir un apego por esas cosas materiales que le robe el primer lugar a Dios. Como discípulos debemos estar dispuestos a cargar la cruz de Cristo. Esto es rendir todo a Él. No quiere decir que no vamos a ser felices, no quiere decir que no vamos a ser bendecidos, sino que debemos entregar todo lo que tenemos a Él. Todo lo más preciado que tenemos debemos entregárselos al servicio de Él. Cuando tú entregas todo lo que tienes, llámese familia, llámese casa, llámese empleo, llámese lo que tú quieras. Cuando tú entregas todo en las manos del Señor y le dices: Señor, aquí está mi casa, es mi casa, tú me la regalaste, pero yo la presento delante de ti. No tengo ningún apego por ella, pero la presento delante de ti, la entrego. Cuando tú haces eso y te desprendes, el Señor te bendecirá. Porque dice su palabra que sus bendiciones nos alcanzarán. No hay que perseguirlas. Ellas te van a alcanzar a ti cuando tú aprendas a no darle el primer lugar a todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Cuando tú aprendes a desprenderte, Dios te va a bendecir. Hay personas que les cuesta ayudar al prójimo. Hay personas que les cuesta desprenderse de una camisa para regalárselo a alguien que necesita. Mi esposo dice que él se preocupa que cuando él no esté viejito y no sirva, entonces yo como que lo voy a sacar de la casa, porque yo lo que no utilizo en la casa le busco función. Si yo no lo estoy usando, a alguien le debe servir. Y él me dice: me preocupa que cuando yo esté viejito también me busque. No. Todo lo creado sobre este mundo lo hizo Dios para cumplir un propósito. Y si tú lo tienes en tu casa y no está cumpliendo ningún propósito, sácalo. Sácalo de tu casa, que vaya a cumplir el propósito con otro, y verás a ver que saldrás tú de algo y Dios te mandará dos. Dios mandará dos. Amén. Muy bien, vamos a ver la segunda característica de lo que no debe hacer un seguidor de Jesucristo. El primero fue: no debe ser un discípulo precipitado, pero tampoco debe ser un discípulo indeciso. Indeciso. Versículo 21 dice que llegó otro discípulo de Jesús y le dijo: permíteme que vaya y entierre a mi padre. Y cuando ya yo haya enterrado a mi padre, inmediatamente allí te seguiré. Notemos aquí, era función o responsabilidad, por así decirlo, de los hijos en el pueblo judío enterrar a sus padres. Era responsabilidad. Este discípulo sabía que si seguía a Jesús tenía que salir del seno de su hogar y que tenía una responsabilidad. Pero utilizó esa responsabilidad como una excusa para no seguir al Señor. Utilizó esa responsabilidad como una excusa para no seguir al Señor inmediatamente. Miremos aquí que el Señor le dice a este discípulo: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué quiere decir esa frase?
deja que los muertos entierren a los muertos. Me voy a permitir leer ese mismo versículo, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. En pocas palabras, palabras más, palabras menos, Dios le estaba diciendo al discípulo: deja que aquellos que están muertos espiritualmente, que no me han conocido a mí, entierren a los que se mueran físicamente. La Biblia no nos relata a nosotros si el papá de este discípulo estaba enfermo o estaba a punto de morir o no. No nos dice cuál era la condición física de su padre. Pero lo que sí es cierto, que nos deja muy claro, es que él no estaba dispuesto a seguir a Jesús en aquel preciso momento. Este discípulo postergó su decisión, buscó una excusa para postergar a seguir a Cristo, pero Jesús no aceptó sus excusas. Jesús no le dijo, bueno, ve y después me sigues. No, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. No aceptó esa excusa. ¿Cuántas veces tú le has colocado una excusa al Señor para no seguirle? Ay, es que no voy a la iglesia o no sigo a Jesús porque es que yo soy muy joven todavía. Cuando ya sea adulto, yo de pronto, déjame disfrutar la vida mientras tanto y voy y le sigo. Tú puedes disfrutar la vida y seguir a Cristo. Lo que pasa es que nos cuesta desprendernos de ciertas prácticas nocivas a nuestra vida espiritual. Nos cuesta desprendernos. Comentaba en la primera escuela, hoy 31 de enero estoy cumpliendo 20, no tengo claro si es 21 o 22 años de bautizada. Me bauticé un 31 de enero y tengo esa fecha tan presente cada vez que llega. Le doy gracias al Señor por ese maravilloso paso que di. Cuando decidí bautizarme, tenía escasos 23 años. 23 años. Y sé que para muchos fue algo demasiado rápido. Yo me convierto en septiembre y el 1 de enero del año siguiente ya me estaba bautizando. Tenía solamente 4 meses de convertida. Y algunas personas me decían, pero ¿y por qué te vas a bautizar ya si es muy rápido? Pero yo dentro de mí sentía un fuego por servir al Señor que no lo paraba nadie. Y la única manera de yo poder servir al Señor era bautizándome. Porque es una regla en casi todas las iglesias. Y en aquel momento mi pastor me decía, ¿estás segura de lo que quieres hacer? Y yo le decía, pastor, bautíceme porque estoy segura. Estoy segura. Tenía solo 23 años. Tenía una relación de noviazgo de 6 años a punto de terminar en matrimonio. Ese mismo año me iba a casar. Y esa persona con la que yo estaba decidió no seguir. Porque simplemente yo decidí bautizarme. Y lloré y me dolió desprenderme. Pero yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí seguir a Cristo. Porque muchas veces para seguir a Cristo tú tienes que aprender a desprenderte. Tienes que aprender a dar pasos que van a afectar tu vida, pero que van a ser pasos que van a bendecir tu vida de una manera sobrenatural.
Y muchos dirían, pero a los 23 años, pero si estabas tan joven, ¿por qué no esperaste tener los 45 que tienes ahora para poder seguir al Señor? ¿Saben qué? Yo hoy hubiese querido conocer al Señor cuando tenía 15 años y empezar a trabajar desde joven, porque me he dado cuenta que en el transcurrir del tiempo lo mejor que he hecho es seguir a mi amado Jesús. Y hasta el sol de hoy le he servido, nunca he parado, nunca he sabido que es un enfriamiento espiritual, ni que voy a darle un tiempo, ni unas vacaciones espirituales. Porque en el Señor no hay vacaciones espirituales, iglesia. Al Señor lo sigues o lo sigues, porque Él no va a aceptar excusas de ti. Él no va a aceptar de que tú vayas y hagas primero aquello o lo otro. El seguimiento de todo creyente debe ser inmediato, porque una vez recibido el llamado, el camino y las exigencias del reinado de Dios no tienen espera. El tiempo de ministerio de Jesús era corto y exigía en este tiempo atención y dedicación. Y eso era lo que exactamente Jesús estaba aclarándole a este discípulo. Yo no te puedo esperar a que tú vayas y regreses, porque mi reino se tiene que ir expandiendo antes que yo parta de este mundo. Y a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, cuando yo sea viejita o viejito, o que ya haya disfrutado la vida, yo te empiezo a servir. ¿Quién te asegura a ti que vas a llegar a viejo? ¿Quién te asegura a ti que mañana el Señor no vendrá por ti? ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde se va a ir tu alma? El Señor te está haciendo un llamado el día de hoy para que comiences a seguirle, para que comiences a servirle, para que te conviertas en su discípulo. Y que el día que tú partas de este mundo, tú puedas ir a la morada eterna con nuestro Padre. No aplaces más, no aplaces más la decisión de seguir a Jesús. Lo verdaderamente primero e importante es Jesús y su proyecto. Lo verdaderamente importante en esta vida es el reino de los cielos. Hay gente que vive en este mundo sin propósitos y no sabe ni para qué vino a este mundo. Tú fuiste llamado, fuiste engendrado en este mundo terrenal para conocer el amor infinito de tu Padre, para que sepas que una vez vino Cristo a esta tierra, no a enseñarte un modelo de vida, vino a hablarte del amor eterno de tu Padre Celestial y que hay una vida eterna después de la muerte. A eso vino mi amado Jesús. Y esas son las noticias que nosotros día tras día debemos diseminar en este mundo. Los que quieren seguir a Jesús deben ser discípulos determinados. Y esta es la tercera característica. Compartí que no deben ser precipitados, no deben ser indecisos, pero sí deben ser determinados. Una persona determinada es aquella que sabe lo que quiere, sabe para dónde va y que se esfuerza por hacer algo, se esmera por hacer algo y que trata por todos los medios de cumplir los propósitos para los cuales él fue llamado. Y ese caso lo podemos ver en Mateo capítulo 9, verso 9. Mateo 9, verso 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado
al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mire, Mateo, ¿quién era Mateo y qué hacía sentado en el banco de los tributos públicos? Mateo era también llamado Leví, y él era un recaudador de impuestos. Trabajaba para el Imperio Romano. Siendo judío, trabajaba para el Imperio Romano, lo cual no lo hacía una persona muy querida por el resto de sus coterráneos. Eran despreciados todos los cobradores de impuestos porque ellos contribuían a la opresión del pueblo por el Imperio Romano. Y siendo un recaudador de impuestos, teniendo en esos días el oficio, un oficio no muy apetecido por el resto del pueblo, mi amado Jesús pasa, lo observa y lo llama para que le siguieran. Y en Mateo vamos a ver dos cualidades que no vimos en los otros dos discípulos. Y es que la Biblia no nos relata a nosotros que Mateo ni siquiera abrió la boca para decir espérame o ya voy o yo entrego esta plática aquí. No, dice que inmediatamente se levantó y le siguió. Mateo, escúcheme bien, Mateo respondió al llamado de Cristo inmediatamente, porque dice que él estaba sentado en la mesa de los tributos, es decir, estaba trabajando, y eso no lo frenó a seguir a Jesús. Eso no lo frenó. Lo cual me enseña a mí en este momento y te enseña a ti, iglesia, que ni tu estudio, ni tu trabajo, ni lo que tú estás haciendo en estos momentos debe ser un impedimento para seguir a Jesús. Amén. Nada de lo que tú estés haciendo ahora debe ser un impedimento para seguir a Jesús. La Biblia no registra que haya mencionado palabra alguna, pero sí accionó, comenzó a seguir a Jesús dejando todo atrás. Mateo dejó su vida de comodidad, salió de la zona de confort en la que estaba, dejó su trabajo, dejó su empleo, se desprendió de una labor que era muy, pero muy señalada en esos momentos. ¿Con tal de qué? De seguir a Jesús. Tú y yo tenemos que aprender, escúchame bien, iglesia. Tú y yo tenemos que aprender a desprendernos de todas esas cosas de nuestra vida que al Señor no le agradan. Todo eso que va a estorbar al crecimiento espiritual. Tienes que aprender a dejar, tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a sacrificar lo que al Señor no le agrada por amor a Él. Una vez Mateo aceptó el llamado de Jesús, comenzó a trabajar en la expansión del reino de Dios de inmediato. Mateo capítulo 5, Lucas capítulo 5, 29. Lucas 5, 29 dice de la siguiente manera: y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿A quién? A Jesús. Y había mucha compañía de ¿quiénes? ¿De creyentes? No, de publicanos igual que él, y de otro que estaba en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Miremos aquí un momento. Mateo, en el momento en que fue llamado a seguir a Jesús, no salió a predicar de una vez. No tenía ninguna experiencia, no conocía del maestro, pero sí empezó a hacer sal y luz sobre este mundo. Organizó un banquete y llevó al maestro, llevó a los publicanos amigos de él para que el Señor Jesús les predicara la palabra. Inmediatamente conoció del Señor, accionó, empezó a trabajar en la expansión del reino de los cielos. Fue una persona que aceptó su responsabilidad de inmediato y no puso excusas ni aplazó su llamado. Muchas veces nosotros le preguntamos a miembros de la iglesia, ya hiciste el discipulado, vamos a empezar discipulado para que te puedas bautizar. No, todavía no, porque yo considero que todavía no estoy preparado para empezar a servir. A Mateo no le importó eso. Mateo no esperó aprender a predicar, pero sí como dicen por ahí, se la jugó y buscó quien sí lo sabía hacer, al maestro de maestros. Ninguna excusa, mi hermano, es valedera para no servir en los caminos del Señor. Mateo no predicaba, pero sí orquestó todo para que el maestro lo hiciera por él mientras él aprendía. Fue útil desde el mismo momento en que decidió seguir a Cristo y empezó a ser sal y luz para el mundo. Empezó a ser sal y luz para el mundo inmediatamente. Jesús siempre fue directo con los que le seguían. Se aseguró de que calcularan el costo de seguirle y que no pudieran o no pusieran condiciones para eso. Con Jesús caminaba el que quería caminar. No obligaba a nadie. Caminaba el que quería caminar. Como hijos de Dios, escúchame bien, como hijo de Dios, tú y yo, en esta mañana estamos siendo llamados a servir, a ser productivos en la obra del Señor. Por eso les pregunté al iniciar, ¿quiénes quieren seguir a Dios? Tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio, tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que sacrificar la novela de las 8 para venir a una semana de oración. ¿Dónde están los líderes que vienen para la semana de oración? Tienes que sacrificar el dormir toda una tarde o hasta las 10 de la mañana el domingo para venir a la iglesia. Hay que pagar el precio. Pero cuando tú comiences a sacrificar todas esas cosas, verás la bendición de Dios en tu vida. Verás cómo el Señor te abre puertas. No será ni siquiera necesario que tú toques las puertas, porque ellas se abrirán para ti. Porque tú te has encargado de lo realmente bueno e importante, que es el servicio al Señor. Amén. La decisión de seguir a Cristo no debería ser relegada aun cuando un acontecimiento importante esté a punto de suceder. Aún en el momento en que esté a punto de suceder, no debe ser relegada por nada. Nada debiera ocupar el lugar de una entrega total a Dios. Nada. Ay, es que espérame que yo termine la universidad. Cuando termine la universidad, yo empiezo a servir al Señor.
Si no lo haces ahora, que tienes que sacrificar tiempo, no lo vas a hacer después que estés trabajando. Dios espera de ti ahora una entrega inmediata y una disposición total. Dios no quiere de ti migajas. Dios no quiere de ti un tiempo a medias. Dios quiere de ti entrega total. Con el escriba no aceptó su excusa. Con el discípulo tampoco. ¿Qué te hace pensar que va a aceptar la excusa que tú le has dado hasta aquí para no trabajar en su obra, para no servirle? ¿Cuántos de los que me están escuchando en estos momentos, en este lugar y también en las casas, cuántos el Señor ha colocado dones maravillosos en sus manos? Tienen voces hermosas para alabar al Señor. Tienen elocuencia para predicar la palabra. Tienen un don de servicio maravilloso y lo han enterrado porque simplemente no quieren sacrificar nada para seguir al Señor. Hoy el Señor te está hablando y hoy el Señor te está diciendo: quiero de ti una entrega total. ¿Quieres seguir a Jesús? Tienes que pagar el precio. ¿Que va a ser fácil? No. ¿Que tienes a Cristo a tu lado? 100% convencida de eso. No estarás solo, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y esa es nuestra confianza y lo mejor que nosotros podemos tener. Mi vida sin Cristo no es nada, pero con Cristo lo tenemos todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colócate en pie, iglesia. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias al Señor por su palabra maravillosa. Amado Rey que estás en los cielos, gracias, oh mi Señor, te doy por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, conectado en línea, Señor, y por cada hermano presente en este lugar, Señor. Oh Padre Celestial, yo te pido que tú bendigas esta palabra en sus corazones. Permite que tu gracia, Señor amado, oh Dios, les abrace y que ellos puedan meditar, Señor, en esta palabra. Que ellos puedan, oh Dios, meditar, Padre Celestial, en lo que tú les has dicho el día de hoy. No fueron palabras mías, Señor, es tu palabra la que ha sido predicada el día de hoy. Confróntales, Señor. Quiero pedirte allí donde estás, mi hermano, que si tú has sentido que has dejado relegada a un lado o en un segundo plano esa misión para la que fuiste llamado, allí donde estás le puedas pedir perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname por todas las excusas que he puesto para seguirte, Señor. Perdóname por todas las excusas que he puesto, Padre Celestial, que he presentado, oh Dios, cuando me han invitado, Señor, a seguirte y a servirte, Padre Celestial. Pídele perdón allí y dile: Señor, yo quiero sentir el fuego de tu Espíritu que arde en mi corazón y que me incentive, Padre Celestial, a servirte, a seguirte, Señor, oh Dios, como tú quieres, oh Padre Celestial, que yo lo haga, Señor bendito. Y si eres una persona que en estos momentos está siguiendo al Señor y está sirviéndole fervientemente, dile: Señor, yo quiero más de ti, Señor. No permitas que, oh Dios amado, mi vida, Padre Celestial, oh Dios, se apague. Ayúdame a valorar cada día, Señor bendito, el seguirte, el servirte, Padre, el ser un instrumento útil en tus manos para expandir tu reino, oh Padre Celestial. Ayuda a tu iglesia amada, Padre Celestial,
a levantarse, Señor, y a seguirte como tu palabra lo estipula, bendito Dios. Ya basta de excusas, ya basta de tratar de justificarnos delante de Dios para no seguirle. Hoy el Señor te está haciendo un llamado para que dejes a un lado esa vida de espiritualidad tibia que llevas. Hoy el Señor te está haciendo un llamado para que tú te levantes y restaures tu vida. Abre tu corazón al Señor en esta mañana. Reconoce que hasta aquí le has fallado al Señor, que hasta aquí tu vida ha sido una vida tibia. Y levántate, restáurate, aprende a desprenderte de todo aquello que te aparta del Señor. Y comienza en esta mañana a sentir el llamado y toque tierno de las manos de tu amado Jesús. Él te está llamando porque te ama. Nadie te ama como Él. Él sabe en qué área tú le has fallado. Y quiere en esta mañana levantarte. Quiere restaurar tu vida, aleluya. Oh Padre Celestial, ayúdanos, Padre, a fortalecernos día tras día en ti, Señor. Y si ves, Padre Celestial, que nos estamos desviando de tu camino, Señor, atráenos con lazos de amor, Señor. No permitas que nuestro pie, Señor, se desvíe, Señor, ni a diestra ni a siniestra, Padre Celestial. Ayúdanos, ayúdanos, mi Señor, a ser, Padre Celestial, oh Dios, constante en tus caminos. Que si caemos, Señor, podamos tener la voluntad y la fuerza para levantarnos nuevamente, Señor, y caminar agarrados de tu mano, Señor bendito. Restaura en esta mañana, Señor, esas vasijas rotas, Señor. Vuelve tú, Señor, a edificarlas. Vuelve tú, Padre Celestial, a levantar el alma decaída, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Y permite que tu gracia, Señor, nos abrace, nos alcance, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Te lo pido dándote las gracias. Amén, mi Dios. Y amén. Dios les bendiga, amada iglesia.